En los recónditos de la historia, entre el mármol y el polvo, se esconden relatos de acero y seda, donde la sangre y el deseo dibujaban espectáculos de vida y muerte. Bajo el sol de Roma, lo improbable se desarrollaba y la multitud rugía, no solo por la violencia, sino por la danza mortal de la belleza que se desvanecía ante sus ojos, un paradigma de encantos y cuchillas. Hola viajeros de la historia, embárquense con nosotros en las ardientes arenas donde la gracia femenina se entrelaza con la furia de la batalla y los deseos por las gladiatrix. El emperador Calígula y sus locuras disfrutaban mucho de estos espectáculos femeninos. Curiosos por descubrir quiénes realmente dominaban el arte de la guerra y la seducción en la Roma antigua, antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. Las elegidas del destino. Las gladiatrix o gladiadoras emergieron de las brumas del pasado como figuras de inmensa fascinación. No eran creaciones fantasiosas de escritores de dramas, eran tan reales como el suelo que pisaban y el aire que respiraban. Mujeres de diversas procedencias, cada una con una historia tan compleja como las cicatrices en sus cuerpos. Algunas eran prisioneras de guerra, forzadas a luchar por su supervivencia y por el entretenimiento de otros. Otras se ofrecían voluntariamente, atraídas por la promesa de gloria y libertad o por razones perdidas en las brumas del tiempo. Estas mujeres eran elegidas por su fuerza, agilidad y con frecuencia por su apariencia. Eran las joyas de un espectáculo brutal, adornadas para el entretenimiento de una sociedad que se deleitaba tanto en el arte como en la carnicería. En la arena el suelo vibraba con el peso del destino. Cada gladiatrix enfrentaba su combate como si fuera el último. Sus luchas no eran simplemente batallas físicas, sino también un juego mental de astucia y estrategia. Entrenadas para manejar una variedad de armas, desde espadas cortas y lanzas hasta redes y tridentes, se involucraban en combates que eran al mismo tiempo espectáculos de habilidad y arte. Era una danza mortal, una mezcla de técnica y salvajismo, donde la derrota podía significar la muerte o, peor aún, la ignominia. El público romano era implacable, sus deseos moldeados por la belleza de los movimientos y la crudeza de los golpes que seguían. Calígula es frecuentemente recordado por su crueldad y extravagancia, un líder cuya cordura fue cuestionada tanto por sus contemporáneos como por historiadores posteriores. Veía en las gladiatrix más que simples luchadoras, las veía como la materialización de sus caprichos más salvajes y una forma de ejercer su poder absoluto. Se le atribuyen espectáculos de proporciones casi míticas, recreaciones de batallas históricas, ejecuciones estilizadas como obras de teatro e incluso combates en el agua, transformando el Coliseo en una arena naval. Las gladiatrix eran solo una de las muchas extravagancias de su reinado, una pieza en su teatro de poder donde la vida y el arte imitaban la muerte de maneras que desafiaban la imaginación. Entre seda y acero. Las vestimentas de las gladiatrix eran tan diversas como sus historias. En la arena sus armaduras estaban diseñadas no solo para la protección, sino también para impresionar tanto al pueblo como a los patricios. El acero brillaba bajo el sol, mientras que el casco, la coraza y las grebas forjadas con maestría acentuaban la silueta femenina, otorgando a las luchadoras un aspecto casi divino, como si las propias diosas de la guerra descendieran al polvo de la arena. Las plumas que adornaban sus cascos y las capas que ondeaban detrás de ellas no eran solo decorativas, eran símbolos de estatus y valentía, una advertencia visual de que quienes luchaban allí lo hacían con la furia y la gracia de los inmortales. Fuera de la arena, lejos de las miradas hambrientas del público, sus ropas eran más sobrias, pero aún llenas de significado. La túnica sencilla, a menudo de colores oscuros, ocultaba las cicatrices del oficio y confería un discreto anonimato. Sin embargo, estas mujeres siempre llevaban consigo la aura de quienes conocían la danza de la muerte, una presencia que no se desvanecía con la remoción de la armadura. El deseo de los mortales. Fue la combinación de peligro y feminidad lo que convirtió a las gladiatrix en figuras de profundo deseo y fascinación.
En una sociedad donde la fuerza y la virilidad eran veneradas, estas mujeres desafiaban todos los preceptos, luchando con la misma ferocidad que sus contrapartes masculinas, si no más. Desprendían la potencia de Venus y Marte, atrayendo tanto miradas de codicia como de respeto. Su popularidad trascendía la arena. En tabernas y plazas se susurraba acerca de sus hazañas, amores y tragedias. Eran a la vez heroínas y bellezas, símbolos de un erotismo peligroso y prohibido que desafiaba las estructuras de una Roma aún aferrada a sus costumbres patriarcales. Calígula, con su reinado marcado por extravagancias y caprichos, veía en las gladiatrix un reflejo de su propia imagen. Osadas, imprevisibles e innegablemente magnéticas. Las promocionaba con un fervor casi teatral, ofreciendo espectáculos donde la línea entre la realidad y la actuación artística se volvía tenue. Las gladiatrix formaban parte de su corte de maravillas ambulantes, mujeres que, con sus espadas y lanzas, escribían las narrativas de poder y placer del emperador. No se equivoque, la promoción de estas luchadoras no se limitaba a los juegos públicos. Calígula era un maestro en utilizar su imagen y la de sus protegidas en monedas, estatuas imponentes y murales que decoraban los pasillos del palacio imperial. Eran sus campeonas, sus fieras en la arena humana, y no escatimaba gastos para asegurarse de que su posición privilegiada fuera conocida por todos en Roma. En las fiestas donde la nobleza de Roma se reunía para banquetear y conspirar, se podía encontrar a las gladiatrix exhibiendo sus habilidades en combates coreografiados o incluso en juegos más sutiles de influencia y seducción. El emperador apreciaba el juego doble de poder y deseo, donde estas mujeres no solo luchaban por su propia supervivencia, sino que también manipulaban las ambiciones y voluntades de quienes se decían sus amos. La promoción de las gladiatrix fue, en última instancia, una extensión de la propia imagen de Calígula, una herramienta de propaganda que exaltaba la grandeza y la naturaleza caprichosa de su gobierno. A través de ella se proyectaba como un patrocinador de las artes marciales y como el árbitro supremo de la vida y la muerte, un papel que le complacía enormemente y que reforzaba su dominio sobre el imperio. Luchas de vida o muerte. Los enfrentamientos de las gladiatrix en la arena eran un complejo baile de violencia y belleza, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se enfrentaban no solo a otras mujeres, sino también a hombres gladiadores y, en ocasiones raras y espectaculares, incluso a bestias salvajes traídas desde las profundidades del imperio. Estos enfrentamientos no eran simples peleas, eran narrativas vivas, contadas en golpes y contraataques, cada uno cargado con un destino incierto. El público de Roma, ansioso de sangre y espectáculo, veía en las luchas de las gladiatrix la personificación de su propia mortalidad. Las batallas estaban coreografiadas con una mezcla de técnica refinada y brutalidad cruda, donde la gracia de una finta podía ser seguida por el cruel golpe de una espada. Los espectadores no solo observaban, sino que participaban con sus gritos y abucheos, tomando partido y otorgando a las luchadoras una atención que oscilaba entre la adoración y la condena. Aquilia y Amazona, nombres que resuenan a través de los siglos, fueron dos de las gladiatrix cuya fama trascendió las arenas en las que lucharon. Sus enfrentamientos fueron de tal maestría y ferocidad que fueron inmortalizados en inscripciones y relieves, lo que prueba que la reputación de una gladiatrix podía quedar grabada en la piedra de la historia. Testimonian que estas mujeres, a pesar de las muchas capas de mito y misterio que las rodean, eran tan reales como la tierra bajo sus pies y tan impactantes como los emperadores que gobernaban Roma. Si bien los detalles de sus vidas fuera de la arena siguen siendo en gran parte un misterio, su legado es innegable. Fueron pioneras en un campo dominado por hombres, exploradoras que, con cada combate, reescribían las expectativas de su género y establecían un nuevo paradigma de fuerza femenina. El triunfo y el trofeo. Para una gladiatrix, la victoria en la arena podía significar un camino hacia la libertad. Además del oro y la gloria, la manumisión era el premio supremo, un fin a la vida de servidumbre y un comienzo de algo nuevo. La rudis, una espada de madera, se entregaba como símbolo de este nuevo estatus, un arma que ya no amenazaría sus vidas, sino que simbolizaría su dominio sobre ellas.
Con la rudis en mano, una gladiatrix ganaba algo tal vez más precioso que la propia vida: el respeto y la legitimidad de una guerrera libre. El premio no se limitaba a objetos tangibles. Una gladiatrix ganadora podía ganarse el afecto del público y, con ello, un poder suave pero real sobre los corazones y mentes de los ciudadanos romanos. Sus historias, sus victorias y sus nombres se cantaban en canciones y se contaban en historias que perduraban mucho más allá de sus presencias físicas. El fin de una era. La era de las gladiatrix no fue un capítulo largo en la historia de Roma, pero se vivió intensamente. Con la ascensión de nuevos emperadores y el cambio de los vientos políticos y sociales, el papel de las mujeres en la arena comenzó a desvanecerse. El declive se aceleró con la conversión del imperio al cristianismo y la subsiguiente prohibición de los juegos gladiatorios por Constantino a principios del siglo IV después de Cristo. La prohibición fue un golpe mortal para la institución de los gladiadores, y las gladiatrix como un subconjunto de ese mundo desaparecieron en las brumas de la historia. Las arenas que una vez retumbaron con el clamor de sus combates quedaron en silencio, y las armaduras que brillaban bajo el sol romano se oxidaron con el paso de los años. Las mujeres que una vez dominaron ese brutal escenario fueron relegadas al reino de las leyendas y los ecos del pasado. Sin embargo, su legado perdura. Las gladiatrix son un testimonio de la complejidad de la historia y de la capacidad humana para desafiar las convenciones. Sus hazañas hablan de una época en la que el imperio era tan vasto como las ambiciones de quienes lo gobernaban y donde, incluso entre las piedras más duras, florecía la posibilidad de algo extraordinario. La historia de las gladiatrix de Roma es un poderoso recordatorio de la capacidad humana para la grandeza y la tragedia. En esas mujeres vemos la personificación del espíritu humano en su forma más cruda, luchando no solo por la gloria, sino por un momento de triunfo en una vida marcada por la lucha. ¿Y qué opinas de este video? Deja tu comentario. Espera, que aún no se acabó. Seleccionamos un video sorpresa para ti y espero que te guste. Prepárate porque está a punto de empezar. En la antigua Roma, los gladiadores eran las estrellas del rock de su tiempo. Eran considerados la última Coca-Cola del desierto. A pesar de vivir al margen, despertaban la imaginación y el deseo de cualquier mujer, incluso de las más puritanas. Hola, viajeros de la historia. En el video de hoy nos embarcaremos hacia la antigua Roma para desvelar todos los secretos que esconden los gladiadores. Primero, ya deja tu super like y, sin más preámbulos, vayamos al video. Los fluidos de los gladiadores eran productos de primera calidad en Roma. Si querían ganar unas buenas monedas, el sudor de los gladiadores se utilizaba como perfume y como tratamiento de belleza. El sudor también se recogía en frascos y se vendía como recuerdo. La sangre de los gladiadores ya se utilizaba ampliamente como afrodisíaco. En su noche de bodas, los recién casados realizaban un ritual en el que separaban sus cabellos con una espada mojada en la sangre de un gladiador fallecido, lo que significaba que su vida matrimonial sería larga y con muchos hijos. En la sociedad romana, los gladiadores tenían poca o casi ninguna posición social. No todos los gladiadores eran esclavos o prisioneros, pero la gran mayoría lo eran. Cuando comenzó la tradición de los gladiadores, muchos hombres libres que pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad se vendieron para participar en combates de gladiadores. Los gladiadores estaban al mismo nivel que las profesionales de relaciones íntimas, los actores y las bailarinas, es decir, tenían un estatus de infamia. Pero eso no impedía que los gladiadores buscaran la fama y el reconocimiento. Considerados valientes, alcanzaron la fama por sus victorias y fueron codiciados por las mujeres, mientras que eran relegados a la periferia tras ser utilizados. Las multitudes admiraban a los gladiadores por arriesgar su mortalidad,
pero eran considerados poco más que trabajadores y nada más. Contratar a un gladiador como guardaespaldas no era una mala idea. Después de todo, tener un guerrero retirado o fuera de servicio entrenado para protegerte tiene todo el sentido. Este tipo de servicio era muy lucrativo, especialmente cuando los gladiadores protegían a la élite romana, en viajes o para mantener a raya a las tropas militares. Sin embargo, las mujeres aprovechaban el fenómeno de la contratación de gladiadores por otros motivos. Según Philip Metizak, autor del Manual del Gladiador, muchas mujeres adineradas que contrataban guardaespaldas de gladiadores lo hacían solo con el propósito de tener relaciones con ellos y nada más. Ajá. No solo las mujeres ricas contrataban a los gladiadores, los hombres también lo hacían. Con el tiempo, los gladiadores perdieron la capacidad de controlar sus cuerpos, tanto como esclavos como hombres libres que se convirtieron en guerreros voluntariamente. A pesar de ello, la perspectiva de las relaciones amorosas no siempre era desagradable. Se esperaba que los gladiadores aprovecharan las oportunidades para utilizar sus cuerpos como instrumentos de lujuria carnal, y algunos lo consideraban un privilegio del trabajo. Según dos historiadores romanos, Herodiano y Dion Casio, la esposa del emperador Marco Aurelio, conocida como Faustina la Joven, se sintió tan atraída por un gladiador que vio durante un desfile de combatientes que llegó a enfermar. Ella le habló a su marido del hombre y Aurelio consultó a los adivinos para ver qué debía hacer para aliviar la pasión de su esposa. Le dijeron que el gladiador debía ser ejecutado mientras Faustina estaba debajo de él, cubriéndola con su sangre. Parece que el gladiador tenía relaciones con Faustina en ese momento. Tras su muerte, volvió a tener relaciones con su marido. Sea o no cierta la historia, destaca los poderes casi mágicos atribuidos a la sangre de los gladiadores, así como la intensa sexualidad que encarnaban. Es posible que su hijo, Cómodo, que llegó a ser emperador, tuviera sangre de gladiador en sus venas y que incluso disfrutara participando en las luchas de gladiadores, a menudo luchando contra los discapacitados físicos o los animales en una plataforma elevada. Las gladiadoras o gladiatrix no eran tan comunes como sus homólogos masculinos, pero cuando llegaban al ring eran muy sensualizadas. Las gladiadoras llevaban tanga a diferencia de las túnicas que usaban los hombres y no tenían casco, presumiblemente para lucir sus rostros y peinados. Las luchas de gladiadoras representaban el colmo del lujo y la indulgencia, y solían celebrarse en fiestas privadas de la élite romana. Las pruebas arqueológicas indican que las mujeres utilizaban las mismas armas que los hombres, pero una estatua que se cree que representa a una gladiadora muestra a una mujer con los pechos desnudos sosteniendo a una sica, una espada corta y curva. Durante la época imperial, las mujeres de la nobleza romana se interesaron cada vez más por acercarse a los gladiadores. Ovidio, un escritor de la época, solía decir que el mejor lugar para conocer a una romana eran los combates de gladiadores. Miles de ellas los observaban salvajemente. Describió la atmósfera romántica que rodea el combate de gladiadores en el arte de amar. Para hombres y mujeres, los gladiadores eran todo un afrodisíaco. Para intentar combatir el coqueteo y los deseos carnales, Augusto, el emperador romano, trasladó a las mujeres al nivel superior del anfiteatro de Roma. Pero esto no ayudó mucho a eliminar los celos y la ira por esta situación. Viaje concluido y misterios de los gladiadores revelados. Pero comprar el sudor y la sangre de un gladiador, eso ni pensarlo. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado el video? Entonces deja tu super like. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.
Hasta pronto.